Listo, vamos a continuar. Se observa la pantalla, se escucha todo bien, ¿verdad? No hay ninguna interrupción, ¿no? Todo bien, ¿verdad? Listo, muy bien. A ver, muchachos, el tema que vamos a desarrollar es la continuidad de la clase pasada. O sea, vamos a terminar la constitución política. Por favor, no te olvides que la constitución política se le puede denominar o se la puede reconocer con otros muchos nombres más. Sin embargo, dos son los nombres que más te interesan a ti saber. Uno, Carta Magna, y dos, la ley de leyes. ¿Ok? Esas dos cositas o son los dos, serían los dos términos ya más conocidos, ¿no? Ahora, recuerda que este tema estamos viendo dos capítulos, ¿ok? El primer capítulo en el cual hemos tratado simplemente trata de la constitución política. Estamos viendo, o disculpa, ya hemos visto la constitución política de manera generalizada, ¿no? O sea, ¿qué es la constitución política para todo el mundo? ¿Cuáles son las estructuras que tiene la constitución política, pero en el mundo? Principalmente, Lunito, te pregunto, ¿cuántas estructuras o cuántas partes tiene una constitución? De A ver, por ahí, Walter dice que tiene 5 partes una constitución política en el mundo. No, las constituciones políticas, ¿cuántas partes tiene? Tiene dos, escúchame, partes o dogmática. estructuras, muy bien, de una constitución serían dos nada más. La primera, como ya lo dijo Almirón, la parte dogmática y la otra parte, la parte ah, or Normativa, orden organizado. por ahí, orgánica, la parte dogmática y la parte orgánica. Ahora, nosotros hemos visto esto y algunas cositas más, pero ahorita lo que estamos viendo es el capítulo 2. Ya el capítulo 1 ya está recontra cerrado. En cambio, el capítulo 2 no, todavía hemos avanzado dos de las 4 cosas que tenemos que hablar. El título número 1 ya lo avanzamos. ¿Y ahí de qué hablamos, profesor? Del poder constituyente. Te pregunto, ¿cuántas formas de poder constituyente existen? No, tres. Dos, no dos, no. Existen 2 formas de poder constituyente. A ver, ¿cuáles serían esas 2 formas de poder constituyente? Recuerda, primero que nada, no, ¿cuál es No, la tres. estructura No, me del, equivoqué. la estructura del Estado? Ahí sí sería ejecutivo, legislativo y judicial. Pero acá, primero que nada, ¿qué es un poder constituyente? ¿Qué es un poder constituyente, primero que nada? Es una institución que se encarga de elaborar una ¿qué? Su mismo nombre lo dice, poder constituyente. Es una institución que se encarga de elaborar ¿qué? Una Constitución. constitución. Una constitución. Pues muy bien. Ahora, ¿cuántos poderes constituyentes o cuántas formas de poder constituyente existen? Dos, ¿no es cierto? Pregunto, ¿cuáles serían esas 2 formas de poder constituyente? El Congreso Constituyente. Muy bien, el llamado Congreso Constituyente. ¿Y el otro cuál sería? Empieza con A. Eh, ah, La Asamblea ah, Constituyente. Asamblea Constituyente, muy bien. Ojo, ¿cuál es la ah, diferencia entre un Congreso Constituyente y una Asamblea Constituyente? Que el Congreso, después de crear la Constitución, aún se queda por un tiempo más. Ya, muy bien. ¿Y la Asamblea Constituyente? Ya se salen después de elaborar la Ya, Constitución. muy bien. Ojo, cuando nosotros hablamos del Congreso Constituyente, estamos hablando de que acá va a haber un grupo de personas que se encarga de qué? De elaborar una constitución. ¿Ok? Igual lo mismo en la Asamblea Constituyente. También habrá un grupo de personas que se va a encargar de qué? De elaborar una constitución.
¿ya? De eso se encarga, nada más. Elaboran una constitución, elaboran una constitución. En eso son iguales. ¿Pero qué lo diferencia, profesor? Lo diferencia lo siguiente. Una vez de que el Congreso haya terminado de elaborar una constitución, ellos no se van, sino que ellos todavía se quedan. ¿Por qué? Porque ellos cuando se quedan tienen que continuar, seguir elaborando leyes, pero leyes en base a esta nueva constitución. ¿Ok? O sea, elabora una constitución y leyes después de la constitución. Ellos no se van. Vuelvo a repetir, el Congreso Constituyente no se retira, no se va, se queda. ¿Ok? Y se queda, ¿por qué? Porque tiene que seguir elaborando leyes en base a la nueva constitución que han creado. Sin embargo, la Asamblea Constituyente, ellos elaboran una constitución y se quedan o se van. Se van, profe. Y se van, se retira, se disuelve esa asamblea encargada de realizar esa constitución. Muy bien, alumnito. Segunda cosa que hablamos fue la evolución de las constituciones en el Perú. Pregunto, para Cencico, inicialmente, ¿cuántas constituciones tenía el Perú? 13. 13. Muy bien. Para Cencico, en su inicio, cuando empezó a preguntar sobre constituciones, eh, tenía 3. Pero actualmente te pregunto, en base a sus nuevas publicaciones, preguntas, Cencico, ¿cuántas constituciones cree que tiene el Perú? 14. 12. 12, 12 constituciones. Pero no te preocupes, 14. Amilón, yo sé que tú quieres dar paso a que los demás puedan acertar en sus preguntas. Tú no lo has hecho a propósito, yo lo sé. Tú quieres que los demás puedan también participar y no se guíen de lo que tú quieres decir. Muy bien, no te vayas a olvidar. Si, por ejemplo, Sencico te preguntara entonces, hoy en día, ¿cuántas constituciones tiene el Perú? ¿Tú qué respondes? 20, profesor, 20. Mentira, 12. Ya, dos, por favor, 12, 12, ya, muy bien. Ahora pongamos un hipotético caso, un hipotético caso. Supongamos que pregunta, ¿cuántas constituciones tiene el Perú? Y te ponen 13 y 12. ¿Qué marcamos? 20. 12, profe. 12, 12, 12. muy bien, 12 porque ya Sencico ya actualizó su información. Por favor, ay, te meto un correazo, seguro que sí. Marcas otro número. Muy bien, muchachos. Profesor, Ahora sí, ¿y por qué dime, 12? estimada. ¿Ah? Porque hay ¿Por qué 12 12, profesor? constituciones, pues, hijito. Ahorita te voy a mostrar Ah, cuáles son las 12 constituciones. Mira, ¿y por qué quitaron uno? no es que Tercero. quitaran, sino que no está reconocido. ¿Y cuál es la que no está Ay, reconocido, muchachos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es la constitución que no está reconocida? Ah, es que esa hora ya estabas ya durmiendo, pues, mirón, por eso no te acuerdas. ay, muchachos, hablen, por favor. La constitución no se reconoce. En realidad, tú vas a, por ejemplo, a alguna academia que postula en la universidad o vas a cualquier institución académica, la gente te va a decir, existen 12 constituciones. Sin embargo, hay una constitución que no es reconocida como constitución peruana, ¿ok? Porque es una constitución entre Perú y Bolivia. ¿Cuál fue esa constitución, profesor? Fue la constitución de la Confederación Perú-Boliviana. Hubo un tiempo entre 1835 y 1838, si más no me equivoco, o sea, un periodo de 3 años, en el cual nosotros estuvimos como país unificados con Bolivia. Y ahí se creó una constitución. Pero no es una constitución, vuelvo a repetir, reconocida por los juristas, o sea, los investigadores jurídicos. Entonces, por eso es que yo te digo que existen dos constituciones en realidad. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Y profesor, Muy, muy bien. Se lo robaron la de Perú y Bolivia, dice Samuel Chis. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a hablar de cada uno y rápidamente de las constituciones que, que ya han pasado, ¿no? Que obviamente
Ya quizás ustedes conocen, pero que no lo hemos terminado. La clase pasada avanzamos un poquitín, pero no terminamos. El día de hoy sí tenemos que terminar y avanzar. Recuerda, Lunito, existen 12 constituciones, pero de todo lo que yo te estoy mostrando, Alunito, lo que te va a venir en examen de admisión principalmente son dos cositas. Por ejemplo, aquí, el número de la constitución. Esto de acá es lo que te va a venir. Posiblemente es lo que te va a venir. Ahora, ¿qué más te va a venir? Evidentemente también esto. ¿Por qué es importante? De ahí es donde te han venido las preguntas de examen de admisión vinculadas a las constituciones. Ahora, hay algo que sí también ha venido y es de acá. De aquí se ha venido. Por ejemplo, la última pregunta fue de este último examen de admisión. De este último examen de admisión fue la pregunta así. ¿Cuándo se creó el primer Congreso? Así fue. ¿Cuándo se creó el primer Congreso del Perú? Y el primer Congreso, aunque no te diga, aunque acá diga Congreso Constituyente, sigue siendo el primer Congreso del Perú. ¿Y cuándo se creó, profesor, el primer Congreso del Perú? Se creó el año de 1822. Vuelvo a repetirte por última vez, alumnito. Aunque acá diga Congreso Constituyente, sigue siendo el primer Congreso del Perú, ¿eh? Y este primer Congreso del Perú se creó el año de 1822. Por favor, muchachón, ojo, vuelvo a repetirte, esto es lo más importante y esto es lo más importante. Pero sobre esto es donde también ha venido una pregunta de examen de admisión. Muy bien, muchachos. Ahora sí, empezamos, por favor. La primera constitución fue promulgada, o mejor dicho, fue aprobada. Recuerda, promulgar, ¿qué significa, profesor? Promulgar simplemente significa aprobar, ¿ya? Promulgar significa aprobar, ¿ya? ¿Y quién aprobó, profesor? La primera constitución fue el presidente José Bernardo de la Torre Tagle. ¿Qué poder constituyente lo creó? Recuerda, ¿de qué se encarga un poder constituyente? De mandar. De mandar, no. De crear la constitución. Claro, muy bien. Se encarga, un poder constituyente se encarga de crear una constitución. ¿Cuántos tipos de poder constituyente dijimos que existían? Dos. Dos, muy bien. El primero, Dogmático. no he preguntado cuántas partes tiene una Ah, constitución. ya. Claro, Con sino cuáles son los asamblea. dos poderes constituyentes. Muy bien, el primero sería Asamblea constituyente. muy Constituyente. exacto, asamblea constituyente, y la otra, ¿cómo se llama? Congreso, no. Está bien, Congreso, pero ¿qué? Congreso constituyente. Muy bien, Congreso Constituyente. Y Perfecto, punto. muy bien. Congreso Constituyente. Recuerda que hay una gran diferencia entre el Congreso Constituyente y la Asamblea Constituyente. El Congreso Constituyente elabora la Constitución, pero todavía se queda. ¿Por qué? Porque tiene que elaborar leyes en base a la nueva Constitución que han creado. Ahora, la Asamblea Constituyente ni bien termina de elaborar la Constitución, se disuelve, se elimina. Ahora, alunito, el poder constituyente que creó a la primera Constitución fue un Congreso Constituyente, que fue el primer Congreso del Perú. Por favor, no te olvides, fue el primer Congreso del Perú. ¿Y cuándo se creó, profesor, este primer Congreso del Perú? Se va a crear el año de 1820. 1822. Exacto, 1822. ¿Ya? Ahora, ¿qué clase de constitución es la constitución de 1823? Recuerda, Lunito, existen tres clases de constitución. ¿Cuáles serían esas tres clases de constitución? Está la constitución liberal, está la constitución conservadora y está la llamada constitución moderada. Alunito, pregunto, ¿la constitución liberal a quién le da mayor poder? ¿Al presidente,
¿Al Congreso o a quién le da mayor poder? Al Congreso. No. Ah, no, sí, disculpa, sí. La constitución de clase liberal se caracteriza porque le da mayor poder al Congreso de la República. Pero una constitución de clase conservadora, ¿a quién le va a dar mayor poder? ¿Al presidente? Muy bien, le da mayor poder al presidente. Profesor, ¿y cómo es una constitución moderada? Una constitución moderada es una constitución que se caracteriza porque no le da ni mayor poder al presidente ni mayor poder al congresista, sino que es un poder equitativo, es un poder Neutro. por igual, exacto, es un poder neutro. Nadie tiene mayor poder que nadie, ¿ya? Pero la primera constitución fue una constitución de clase liberal. ¿Eso qué quiere decir? El mayor poder lo tenía el Congreso. Exacto. El mayor poder lo tenía el Congreso, no el presidente de ese entonces. Ahora sí, importancia. Profesor, ¿por qué es importante la primera constitución? La constitución, disculpe, de 1823 es importante por dos cosas. La primera es conocida como la primera constitución y la segunda es que nunca entró en vigencia esta primera constitución. Profesor, ¿y por qué esta primera constitución de 1823 nunca ingresó en aplicación, en vigencia, profesor? Porque alumnito había muchos conflictos para ese año todavía. Para ese año, 1823, el Perú todavía no era independiente, no había conseguido la consolidación de su independencia. Por lo tanto, todavía los peruanos estaban más enfocados en destruir a los españoles que en aplicar la Constitución, y por eso es que nunca se llegó a aplicar en realidad. Se creó sí, pero nunca se llegó a aplicar. Ahora, segunda Constitución, la Constitución de 1826, también conocida como la Constitución Vitalicia, ya la Constitución Vitalicia. Alunito, ¿por qué digo yo que es conocida como una Constitución Vitalicia? ¿Alguien se acuerda? Por vitalicia. La- Que le da vitalidad. Pero por ahí va, por ahí va. Explico en todo Que caso. Explico en todo caso. Mire, cuando hablamos de la Constitución Vitalicia, hablamos de que el presidente va a gobernar el país hasta el día que se muera. Por ejemplo, supongamos a ver que Almirón llega a ser presidente de la República con una constitución llamada vitalicia. Entonces, ella gobernará hasta el día de su muerte. Una vez que Almirón haya muerto, se convocará a elecciones y entrará otro presidente. Y ahora supongamos que como presidente ingrese Samuel Chiza. Entonces, Samuel Chiza ingresará como presidente. ¿Y hasta cuándo va a gobernar? En base a la constitución vitalicia, hasta que se vuelva cadáver. hasta que él muera, ¿no ¿Temor? es cierto? Exacto, hasta que él muera. Entonces, muere Samuel Chiza, convocan a elecciones, el pueblo elige y sale ahora Pablo Eslava como presidente de la República. Entonces, Pablo Eslava tendrá que gobernar hasta que muera y así consecutivamente, así. Eso era la constitución vitalicia, o sea, el gobernante gobernaba hasta que muera, ¿ya? Hasta que muera. ¿Qué presidente lo aprobó, lo promulgó, profesor? Andrés de Santa Cruz. ¿Qué poder constituyente lo aprobó? Ah, profesor, acá no hay ni Congreso Constituyente, acá no hay tampoco, profesor, Asamblea Constituyente. Acá dice Colegio Electoral, profesor. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que pasa, Lunito, es que para ese entonces todavía estábamos tratando de consolidar, todavía Simón Bolívar, disculpa, el señor Simón Bolívar ya estaba todavía aquí en el Perú. Entonces, como Simón Bolívar todavía estaba aquí en el Perú, pues entonces no había ni poder constituyente, disculpa, no había ni Congreso Constituyente ni Asamblea Constituyente. Simón Bolívar hacía y deshacía en el Perú, ¿ya?
Esa ya que se tiene unas ideas. Muy bien. A ver, alumnito. La clase de constitución que había dentro de la constitución de 1826 es una clase conservadora. ¿Eso qué quiere decir, alumnito? Que había poder, pero para el presidente. Muy bien. El mayor poder estaba concentrado en el presidente. Muy bien. Ahora, la importancia. ¿Quién redacta esta constitución? La redactó Simón Bolívar. Ahora, ¿por qué es importante también? Porque es considerada como la constitución de menor duración. Profesor, ¿y cuántos días duró? 49 días nada más. Alumno. ¿Y por qué, profesor, tampoco duró? Lo que pasa es que la gente no lo soportó a Bolívar pues, y lo votaron. En 1826 se va Simón Bolívar del Perú, porque lo votan, pues. Ahora, luego viene la tercera constitución, la constitución de 1828. Mira, ya hablamos de la primera constitución, ya hablamos de la segunda constitución, ahora estamos hablando de la tercera constitución, la de 1828, 1823, 1826, 1828. ¿Quién lo promulga el profesor? José de la Mata. ¿Quién lo aprueba? José de la Mata. ¿Qué tipo de poder constituyente lo crea? Un Congreso General Constituyente. Te pregunto, alumnito. Mi pregunta es esa. ¿Hablar de Congreso General Constituyente es lo mismo que hablar de Congreso Constituyente? Mira, porque acá dice Sí, Congreso General Constituyente. Te pregunto. Por eso, el Congreso General Constituyente será lo mismo que decir Congreso Constituyente, sí, ¿sí o profesor. no? Exacto, Sí. sí es lo mismo, sino que cambió la forma de decirlo, pero a la final es lo mismo. Por ejemplo, la, el poder constituyente que creó nuestra actual constitución, la llamada Constitución de 1993, ¿cómo se llama, por ejemplo? Se llama Congreso Constituyente Democrático. Pero te pregunto a las finales, alumnito, ¿qué sigue siendo? Un Congreso Constituyente. Acá dice Congreso General Constituyente, pero ¿qué sigue siendo? Congreso Constituyente. Solamente le agregaron una palabra que no afecta en nada en realidad. Por lo tanto, alumnito, ¿en qué consiste un Congreso General Constituyente? En el Congreso Constituyente. No, pero claro, consiste en el Congreso Constituyente, pero ¿qué es lo que hace entonces? El Congreso General Constituyente o el Congreso Constituyente. Ah, Recuerda, crea la Constitución y una vez que crea la Constitución, ¿se va? sí, ¿Se disuelve? No. El Congreso el Congreso Constituyente no se disuelve, sino que se queda. ¿Y por qué se queda? porque le gusta quedarse. Porque tiene que elaborar ¿qué? Muy bien, tiene que elaborar Más ¿qué? leyes. Exacto, tiene que elaborar leyes en base a esa nueva constitución que han creado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué clase de constitución es? Es una clase liberal. Ya es una clase liberal. ¿Eso qué quiere decir? El poder lo tiene la Constitución. El El poder Congreso. lo tiene, exacto, el Congreso. máximo poder lo tiene el Congreso, perfecto. Ahora, ¿por qué es importante la tercera constitución de 1828? Porque es conocida como la madre de las constituciones. Profesor, una consulta. ¿Por qué es conocida como la madre de las constituciones? Lo que pasa, Lunito, es que todas las constituciones de 1828 hacia adelante, hasta 1993, la última constitución que hemos tenido, todas las constituciones, Lunito, toman como base la constitución de 1828. Por eso se le conoce como la madre de las constituciones, porque si tú quieres, por ejemplo, elaborar hoy en día una nueva constitución, puedes hacerlo. Sin embargo, tú tienes que tomar como base a qué constitución, a la de 1828, porque todas las constituciones toman como base esta constitución. Por eso le dicen la madre de las constituciones. ¿Se comprendió? Sí, profe.
Muy bien, perfecto, Luni. Ahora sí, continuamos. Vamos a la cuarta constitución. Bueno, la cuarta y la quinta son constituciones que no tienen nada de importante, pero igual nunca está de más mencionarlas. Recuerda, primera constitución, 1823, segunda, 1826, tercera, 1828, cuarta constitución, 1834. ¿Quién lo aprobó? ¿Quién lo promulgó? José de Orbegoso. ¿Qué tipo de poder constituyente lo crea? Un Congreso Constituyente. A ver, Sánchez, ¿qué es un Congreso Constituyente? Espera, profesor, lo tenía apuntado. Olvidé. Otra, Ah, Almirón. Suficiente ya tenemos con Almirón. apareció otra, profesor. Otra, estamos tranquilos. No, conmigo son dos. Ya, a ver, Sánchez, ¿qué es un Congreso Constituyente? A ver, no me encuentro mis apuntes. Ya, Pablo, dilo, por favor, Pablo, mientras encuentra sus apuntes cada alumno. Ya, pero, a ver, te guío, te voy guiando, ya escúchame. Un Congreso Constituyente, primero que nada, ¿elabora una constitución o no? Obis. Sí, yo me acordé. Elabora una constitución y después aún sigue en pie y crean las leyes. Ya, y crean leyes en base a la nueva Constitución. Ya, muy Constitución. bien, muy bien. Ahora, mira, continuamos contigo. Esta Constitución, la Constitución de 1834, es una constitución de clase liberal. ¿Eso qué quiere decir? Está libre. Que está libre. ¿Cómo va a estar libre? Que el mayor poder lo tiene el Congreso. Está en su apunte, dice. Ya, Sánchez, rápido. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución de No 1834 encuentro el apunte, profe. es una clase liberal. Te voy a matar, de verdad. Tisa. Estoy explicando como media hora hace rato. Estás en lo mismo. A ver, existen El tres mayor clases de constituciones. ¿Ya? Existen tres clases de constituciones. Suficiente teníamos con Almirón y ahora mira, se salió otra. Tu gemela es, creo, Almirón. Mira, las tres clases de constituciones son las siguientes. Liberal, tenemos la conservadora y por último tenemos la clase de constitución moderada. Esas son las tres clases de constituciones que existen. Liberal, conservadora y moderada. ¿Ya? Profesor, la clase de constitución liberal, ¿por qué se caracteriza? Aquí, ¿quién tiene mayor poder? El Congreso. Muy bien. En una clase de constitución liberal tiene mayor poder el Congreso. ¿Ok? Ahora, en una constitución de clase conservadora, ¿quién tiene mayor poder? ¿El presidente? presidente. Muy bien. Tiene mayor poder aquí el presidente. ¿Ya? Tiene mayor poder el presidente de la República. Sin embargo, en una clase moderada, ¿qué pasa? Neutral, neutral. Muy bien. El Neutral. poder es neutral. O sea, aquí ni el Congreso de la República ni el presidente de la República tiene mayor poder. Tienen un poder equitativo. Muy bien, Pablo. Un poder igualitario. Ya, perfecto. Por favor, esto Punto de por acá, apúntalo, anótalo, que es necesario que lo tengas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profesor, ¿es importante por algo? No, no es importante por nada. Ok, profesor, continuamos entonces. Vamos a la supuesta 13ª constitución, pero que en realidad tú vas a una academia para postular a la universidad o le preguntas a un abogado y ellos te van a decir que no, esta constitución no está considerada. Ya, pero igual para Sencico sí estuvo considerada en su tiempo. La ¿En el constitución de la... 2018? a ver, voy a ver qué día... Voy a ver la pregunta, ¿ya? Esa fue una pregunta... Por acá lo tengo, el profeta que me está. Ah, no, Usted pero dijo no. que fue en el 2018. Ah, ya, fue el 2018, entonces, pues, ya, el 2018.
En la Constitución de la Confederación Perú-Boliviana de 1836. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a la sexta constitución. Bueno, a la quinta constitución en realidad, ¿no? Porque la de acá no es reconocida, ¿ya? La Constitución de 1839, o también conocida como la Constitución de Huancayo. Profesor, ¿por qué Constitución de Huancayo? Porque obviamente se elaboró en el departamento de Huancayo. Ojo, esta de acá sí es importante, por favor, así que mucha atención. Alunito, esta Constitución va a ser aprobada por Agustín Gamarra, ¿ya? Ahora, ¿qué poder constituyente lo crea? Un Congreso Constituyente, aunque se llama Congreso General Constituyente, pero es lo mismo que decir Congreso Constituyente. Sánchez, ¿qué es un Congreso Constituyente? Se durmió, profe, mi copia. Ya murió ya. Profesor, Sánchez, mi internet está horrible. no te creo nada, Sánchez. ¿Qué es un Congreso? ¿Qué es un A ver, Congreso Constituyente? espera, estoy ordenando las palabras. Constitución Ya, y crea elabora leyes. a ver, ya, Elabora una dale vida, constitución ya. El Congreso Constituyente elabora una constitución, ¿qué más? y crea leyes. Y No que sé dar vida, luego, profesor. y que, Y que luego crea leyes. y que luego de No, determinar la constitución, crea leyes en base a esa nueva constitución. Pero te constitución. pregunto, ¿se disuelve, se elimina No, o sigue vigente ese Congreso Constituyente hasta que sigue vigente. Sigue listo? vigente. Ahora, una asamblea constituyente, ¿cómo es? Que crea la constitución, pero luego se disuelve. No sé Muy dar vida bien. a las palabras, No, profesor. pero ahí sí está bien. Ahí sí no has necesitado darle forma, vida a las palabras, ya está ahí. Ahora, la clase de constitución de esta constitución es una clase conservadora. ¿Eso qué quiere decir? Mm, Que Observa. go- gobierne el presidente, ¿no? No No, gobierne el no. presidente. O sea, tiene El que ver mayor mucho poder lo por ahí. tiene el Muy bien. Que el El mayor mayor poder lo poder, tiene el presidente. exacto. Muy bien, muchachos. Que el mayor poder lo tiene el presidente. Ahora, no estamos hablando de cualquier constitución, ¿ah? Estamos hablando de la constitución más conservadora. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que había un gran poder que se le estaba entregando al presidente de ese entonces, que era Agustín Gamarra, Lunito. O sea, Agustín Gamarra tuvo la constitución más conservadora de todas, o sea, la que privilegió más, la que le brindó mayor poder al presidente de la República, Lunito. ¿Se entendió hasta ahí? Me- Sí, profe. Listo. Vamos ahora a la Profe, Listo, sexta constitución. Esta de acá no tiene nada importante, pero la nombramos rápido, ¿ya? La constitución de 1856 va a ser aprobada por Ramón Castilla, mediante una ¿qué? Mediante una asamblea constituyente. ¿Qué clase de constitución es? Liberal. Ya, a ver, rápido. Sánchez, ¿cómo es una clase de constitución liberal? profesor Todo Sánchez. Espera, Um, espera, ahorita lo vamos a agarrar de punto almirón también. no, No, a mí no. almidón, almidón. Sí, profesor, le toca a ella, le toca a ella. Ya, apúrate rápido, Sánchez, para pasar, Almidón, pues. No, no soy lo Rápido, siento. Sánchez, para Ya, pasar, liberal, rápido. el mayor poder lo tiene el Congreso. Muy bien, O, está bien, ¿está está bien? bien. El mayor poder lo Ay, va a tener el Congreso con esa constitución. Ahora, 1860, esta sí es importante. La constitución de 1860 va a ser aprobada o promulgada por el presidente Ramón Castillo. ¿Qué tipo de poder constituyente la crea? Un Congreso Constituyente. ¿Qué clase es? Moderada. ¿Cómo es una clase de constitución moderada, Almirón? mi punto, profesor.
Apúrate rápido. Que es un poder neutral. Ya, Así muy no se bien. vale, pues. Pero explícame, pues, explícame. ¿Se lo explico? Ya. Sí, El mayor poder no tiene nadie. Ah, ya, exacto. No lo tiene ni el Congreso ni el presidente de la República. Ahora, esta es la constitución de mayor duración. ¿Por qué? Porque duró 60 años. Profesor, what? no creo, ¿ah? Porque abajo hay una constitución, la constitución de 1867. Y usted dice De que dura María. 60 años. No tiene sentido, profesor, lo que usted dice. Si usted me está diciendo que dura 60 años y hay otra constitución. Ah, ahorita te explico, pues, hijito. Mira, escúchame. Esta constitución de 1867 va a ser promulgada por Mariano Ignacio Prado. ¿Qué tipo de poder constituyente lo crea? Un Congreso Constituyente. ¿Qué clase de constitución es? Liberal. Pero ojo, no es cualquier constitución liberal, es la más liberal de todas las constituciones. O sea, aquí, ¿a quién se le da mayor poder? Al Congreso, profe. Al Congreso. Muy bien. Ahora, ¿por qué, profesor, usted me dice entonces que la de Ramón Castilla, la de 1860, es la de mayor duración? Lo que pasa es que la de 1867 no duró ni 2 meses. O sea, no estuvo mucho tiempo en en ejercicio, en función. ¿Por qué? Porque se reemplazó la de 1860 por la de 1867. Ahora, si tú sumas 1860 más 60, ¿cuánto te da? ¿Cuánto es? 1860 más 60, 1920. pero 1900, ¿qué? 20. Muy bien. Entonces, como duró 9 meses, después de 60 años, al unito, aparece una nueva constitución en 1920. ¿Te das cuenta? Ahora, esta va a ser promulgada por Augusto Beleguía. ¿Qué tipo de poder constituyente lo crea? Una asamblea constituyente, ¿ya? ¿Qué clase es? Moderada. Bueno, no tiene nada importante esta constitución, ¿no? Vamos a la otra, 1933, promulgada por Miguel Sánchez Cerro, va a ser ¿qué tipo de qué forma de poder constituyente la creará? Un Congreso Constituyente. ¿Qué clase de constitución es? Moderada. A partir de acá te interesa, ¿ya? A partir de acá, profesor, pero no tiene nada importante, pero yo sé por qué te voy a decir que sí te interesa. Mira. La Constitución de 1979 va a ser promulgada por Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué forma de poder constituyente lo crea? La Asamblea Constituyente. ¿Qué clase de constitución? Moderada. Al unito. No recuerdo muy bien qué año fue, pero una pregunta de examen de admisión fue la siguiente. Mencione usted cuál es la constitución que se encuentra antes de la constitución actual, o sea, la constitución de 1993. ¿Y ahí tú qué marcabas? Em, Vuelvo a preguntar. es Antes de que se desarrolle la constitución de 1993, ¿cuál era la constitución que se encontraba anteriormente vigente? la de En 1979. 1979. Exacto, la de 1979. Y eso fue la pregunta de examen de admisión, ¿no? Súper fácil. Sin embargo, obviamente muchos no pudieron contestarla porque no sabían qué responder, porque no le habían enseñado las constituciones, pero tú ahora que sabes si vas a poder responder si te preguntaran de nuevo. Ahora, Lunito, la última pregunta. La Constitución de 1993. De este sí necesitamos saber muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, ¿quién lo promulga o quién lo aprueba? ¿Qué presidente? Alberto Kenya Fujimori Fujimori. ¿Qué forma de poder constituyente lo crea? Un Congreso Constituyente. ¿Pero cómo se llama acá? Congreso Constituyente Democrático. Te pregunto, ¿por qué se caracterizaba un Congreso Constituyente Democrático?
¿Por qué se caracteriza un Congreso Constituyente Democrático? O bueno, un Congreso Constituyente, que es lo mismo a lo final. Por crear leyes. Nada. ¿Qué es un Congreso Constituyente? ¿Crea constitución? Ya, crea constitución, pero ¿qué más? Leyes. Ya, muy bien, no te voy a olvidar. Congreso Constituyente es una institución que se encarga de elaborar una constitución, pero una vez que termine de elaborar la constitución, se queda, no se disuelve. ¿Por qué? Porque tiene que crear leyes en base a esta nueva constitución. Listo. Ahora, esta constitución es considerada como moderada. ¿Eso qué quiere decir? Es una clase de Que constitución moderada. el mayor poder lo tenía absolutamente nadie. Exacto. Aquí el poder no lo tiene ni el Congreso ni el presidente. Es moderado, es equitativo Jackie, Jackie lo tenía el poder. muy bien, en su Pero mente, yo, en su mente. Muy bien. la luna estrella. Importancia de esta constitución. Es la última constitución y por último también, si no te viene, por ejemplo, si no te preguntaran, ¿cuál es la última constitución que tiene el Perú? Te puede venir de otra forma la pregunta. Por ejemplo, te pueden preguntar también cuál es la actual constitución. Obviamente la de 1993 es la última constitución porque es la 12ª, pero también sería nuestra actual constitución. Por ejemplo, una vez vino una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la actual constitución que se encuentra vigente en el territorio peruano? Evidentemente la de 1993, pero si te preguntaran de otra forma sería así, mira. ¿Cuál es la última constitución que se ha creado en el territorio peruano? Lo mismo, 1993. ¿Se entendió hasta ahí? Listo, muy bien, perfecto. Entonces, acabamos de culminar todo lo que tiene que ver con constituciones. Pregunto, ¿cuándo se creó el primer Congreso del Perú? 1822. Muy bien, perfecto. 1822. Ya, Profesor, 1822. en el examen del 2024, uno, creo que si bien vi en YouTube estaban resolviendo este ingreso certero y en una pregunta decía ¿cuándo fue la primera reunión del Congreso, creo, algo así? Eso es Y era lo que estoy 1822. diciendo hace rato, pues hija, hace rato estoy diciendo eso así, pregunta, examen de admisión, he dicho. Soy torpe. Del último examen he dicho todavía. Yo, para que, es más, ya tú estás corroborando que yo no miento. Si yo te digo esto viene en el examen de admisión es porque ha venido, porque Usted tiene en la el, razón. en el último examen vino. Ya, muy bien. Vamos a pasar ahora al tercer punto. Ojo, el tercer y cuarto punto, alumno, aquí viene una gran cantidad de datos, pero de aquí, alumnito, es donde han venido muchísimas preguntas, ¿eh? Hablar del tema constitución pareciera que fuera fácil, pero en realidad aglomera un montón de datos. Ahora no vayas a crear al profesor porque quiere rellenar su clase, quiere hacer hora, por eso rellena así su diapositiva. No, no, no. Alonito, todo Y eso, está ordenado de acuerdo a sí. Estas dos últimas hojitas son las que nos faltan. Esta de aquí que estás viendo y la de aquí, sobre reforma constitucional, ¿ya? Esas dos cositas son las que nos faltan nosotros desarrollar y terminamos, ¿ya? Estamos en el capítulo 2 y nos falta hablar sobre las características de la Constitución del Perú actual. O sea, ahorita solamente vamos a hablar de la Constitución de 1993. Eso es lo único que nos interesa. Terminamos eso, cerramos la clase y listo, damos la práctica, ¿ya? Pero mucho ojo, pestaña y seca, porque acá Sencico nuevamente vuelve a tomar las preguntas de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su criterio. No vayas a creer, haya el criterio general que enseñan en las academias para postular a la universidad, no. Aquí Sencico nuevamente vuelve a tomar el criterio de Sencico, en base al marco teórico que maneja Sencico. Así que mucho cuidado, mucho ojo,
lo que te voy a enseñar en esta tercera y cuarta parte. ¿Ya? A ver, las características de la Constitución del Perú actual, o sea, de la Constitución de 1993. Alunito, vamos a hablar básicamente de dos cosas sobre la Constitución de 1993. La primera cosita que vamos a hablar es sobre algunos datos generales y la segunda cosita que vamos a hablar es la estructura de la Constitución política actual. Esas dos cositas vamos a hablar, datos generales y la estructura actual de nuestra Constitución. Por ejemplo, ¿en qué gobierno se promulgó o aprobó esta Constitución? La Constitución actual. En el gobierno, evidentemente, de Alberto Kenya Fujimori, ¿ya? En ese gobierno va a aprobarse. Ahora, ¿en qué coyuntura nació? O sea, cuando nosotros hablamos de coyuntura, estamos hablando de la situación actual, ya de la situación actual que está pasando en un lugar. Por ejemplo, ¿cuál es la coyuntura que estamos viviendo? ¿Qué te estoy preguntando? Te estoy preguntando cuál es la situación actual. Y por ahí, por ejemplo, Chisa dirá, profesor, económicamente estamos mal, políticamente peor, socialmente peor. Entonces, ¿coyuntura qué es? Coyuntura es situación actual. Ahora, yo quiero saber la coyuntura en la cual se generó la Constitución Política de 1993. Y lo que tienes que saber, alumnito, es que la Constitución Política de 1993 nace en todo un gobierno de emergencia. Ojo, esta actual Constitución no nace, digamos, de un periodo de tranquilidad. No, no, no. Nace en todo un gobierno de emergencia. ¿Qué es lo que pasaba en el Perú, alumnito? ¿Qué es lo que estaba pasando? La inflación, ¿Cómo? la inflación, Inflación, claro, claro, había una gran inflación, pero ¿qué más políticamente? Políticamente sobre todo, ¿qué es lo que estaba pasando? el terrorismo, Exacto, eso. Y habían dos tipos de terrorismo, ¿ah? Estaba por una parte el terrorismo de Sendero Luminoso o de la agrupación política e ideológica Sendero Luminoso, la cual estaba dirigida por el señor Abimael Guzmán, ¿no es cierto? Abimael Guzmán. Así voy a encasillar las cosas, ¿no? Rápidamente para que se entienda. Abimael Guzmán buscaba supuestamente liberar al Perú del atraso, pero para poder conseguir supuestamente eso, había que matar a personas, ¿no? O sea, que se quería conseguir una independencia peruana, quería conseguir la verdadera independencia del Perú, pero para eso necesitaba matar personas, porque había personas que evidentemente, supuestamente, no representaban al Perú según, obviamente, Abimael, ¿no? En base a lo que él cree y considera, te estoy contando. Ahora, no solamente lamentablemente había un terrorismo de Estado, sino también había un terrorismo, disculpa, no solamente existía el terrorismo de Sendero Luminoso, sino que también había un terrorismo de Estado. O sea, las mismas instituciones públicas, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, también generaron un terrorismo. ¿Por qué? Porque mataban, pues, a diestra y siniestra a las personas. Ahora tú dirás, profesor, pero mataban terroristas, pues, profesor. No, no, hijo. Muchas de las comunidades que llegaron a matar el Estado no eran terroristas. Es más, ni siquiera sabían si eran terroristas o no. Por sospecha simplemente los mataban. Entonces, definitivamente era un gobierno, pero de emergencia, ¿no? Económicamente estábamos hasta las patas. Recuerda que veníamos del gobierno de Alan García, entonces estábamos hasta las patas. Había un gran terrorismo, en fin, era todo un caos. Y como era todo un caos, era necesario que se creara pues esta nueva constitución. ¿Hasta ahí se entendió? Claro, una crisis en general, como dice Pablo, ¿no? ¿Hasta ahí se comprendió? Sí, profesor. Listo, muy bien. Ahora, lo que nos interesa saber es
¿Cuál es la forma de poder constituyente que creó a la actual Constitución? ¿Fue una asamblea constituyente, profesor? ¿Fue un congreso constituyente? Fue un congreso constituyente. ¿Eso qué quiere decir? Si yo te digo que la actual Constitución la creó una forma de poder conocida como congreso constituyente, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una vez que elaboraron la Constitución, ¿qué pasó? ¿Se fueron o se quedaron? Sí. ¿Se fueron o se quedaron? Se Se quedó. quedaron, muy bien. Claro, se quedaron, por supuesto que se quedaron. Ahora, ¿se quedaron por qué? Porque tenían que elaborar leyes, leyes en base a esta nueva constitución que se había creado. Entonces no te olvides, por favor, alumnito, que el poder constituyente que crea la constitución va a ser un congreso constituyente. Pero, ¿cómo lo llamaron ahí? Lo llamaron Congreso Constituyente Democrático. ¿Ya? Congreso Constituyente Democrático, más conocida por sus siglas del CCD. Profesor, ¿cuántas personas integraron el CCD, o sea, el Congreso Constituyente Democrático? 80 personas. O sea, 80 personas, profesor, se encargaron de elaborar la Constitución de 1993. Sí, pero de esas 80 personas hubo un presidente. ¿Cómo se llama ese presidente de este Congreso Constituyente, profesor? El presidente de este Congreso Constituyente era Jaime Yoshiyama Tanaka, que hoy en día se encuentra preso, hijito. La mayoría de los familiares de Alberto Fujimori están presos o prófugos, alumnito. La mayoría están prófugos de su familia. ¿Por qué? Porque hicieron y deshacieron en su gobierno. Y también este señor, Jaime Yoshiyama Tanaka. Jaime Yoshiyama Tanaka también, que era el presidente del Congreso Constituyente, está preso. ¿Ya? Hasta ahí se comprendió. Se comprendió, ¿verdad? Sí, profesor. Repetí cuatro. Ya, repetí, ¿cuál miró? Sí, profe. ¿Dónde te quedaste? En Tanaka. Tanaka, ya. A ver, primero que nada, ¿qué forma de poder constituyente crea la actual constitución? El Congreso Constituyente. Muy bien, un congreso constituyente lo crea, perfecto. Pero este congreso constituyente tiene su nombre. ¿Cómo se va a llamar el nombre que crea? ¿Cómo se va a llamar para la constitución de 1993 ese congreso constituyente? Congreso Constituyente Democrático. A la final ese es un Congreso Constituyente, ya está. Pero ellos le llaman Congreso Constituyente Democrático. Más conocidas por sus siglas como el CCD. ¿C de qué? De Congreso. ¿C de qué? De Constituyente. ¿D de qué? De Democrático. Pero te pregunto, Almirón, ¿a la final ese es un Congreso Constituyente o no? Sí. Sí, es lo mismo. Es como, por ejemplo, tú fueras presidente del Perú y tú quieras cambiar la Constitución. Entonces, tú tienes que utilizar una forma de poder constituyente, ¿no es cierto? O bien un congreso o bien una asamblea. Pero tú al congreso constituyente no la quieres llamar congreso constituyente porque no se ve muy estético. Entonces tú dices, congreso constituyente del Perú o congreso constituyente constitucional. A la final, ¿qué es? ¿Un congreso constituyente? ¿O será otra forma de poder constituyente? Congreso Constituyente Coquete. Exacto. Puedes agregarle una palabrita más o una palabrita o una palabra, o le puedes agregar dos palabritas más. A la final, con que diga Congreso Constituyente, ya está. Ahora, este Congreso Constituyente democrático, ¿cuántas personas habían? Habían 80 personas. ¿Con esto qué quiero decir?
que 80 personas fueron las que se encargaron de elaborar nuestra Constitución. Ahora, de esas 80 personas, va a haber uno que va a ser presidente, va a ser el presidente de este Congreso Constituyente. ¿Cómo se llama ese presidente, profesor? Del Congreso Constituyente Democrático, se le conoce como Jaime Yoshiyama. Ojo, yo no estoy hablando del presidente de la República, porque el presidente de la República, ¿quién era en ese entonces? Alberto Kenya Fujimori. Muy bien. Yo estoy hablando del presidente del Congreso Constituyente, y ese era Jaime Yoshiyama Tanaka, que actualmente, como te vuelvo a mencionar, se encuentra preso. ¿Ya? ¿Hasta ahí se comprendió? Sí. Listo, muy bien. Ahora sí, continúo. Alunito, ya el Congreso Constituyente estaba formado, estaba creado, pero el señor Alberto Fujimori no quería de cierta forma imponer la Constitución, ¿ok? En sí, sí quiso imponerla, ¿no? Pero no tan imponente, ¿no? ¿Por qué? Porque este señor hizo que se aprobara, o sea que el pueblo dé el visto bueno de para que se crea una constitución. Vuelvo a mencionar, el señor Alberto Fujimori básicamente le preguntó al pueblo si quería una constitución o no quería una nueva constitución, ¿eh? Profesor, ¿y cómo se llama eso que usted menciona? Se le conoce como referéndum. O sea, Alberto Fujimori hizo un referéndum. Profesor, ¿qué es un referéndum? Un referéndum es una consulta al pueblo. Pero ¿cómo le consulta al pueblo? Mediante, le pregunta, va a su casa y le pregunta, o cómo le consulta al pueblo. Un referéndum es una consulta al pueblo, pero ¿mediante qué? Mediante un voto. Por ejemplo, supongamos, a ver, yo soy presidente de la República y yo quiero saber si en el Perú se quiere legalizar el aborto, ¿ya? O sea, hay una gran facción de personas que dice que haya aborto sí, muerte no. Y hay otra facción que dice eh, no al aborto, ¿ya? Hay dos facciones, ¿ya? Los que quieren el aborto y los que no quieren el aborto. Y ya hay mucha gente que quiere el aborto y hay mucha gente también que no quiere el aborto. Entonces, como veo que hay un gran problema en la sociedad peruana, ¿qué hago? Un referéndum. ¿Qué consiste ese referéndum? En hacer una consulta al pueblo, pero ¿cómo le vamos a consultar al pueblo? Mediante un voto. Yo diré, ¿no? Ya, este, todo el mundo tiene que ir a votar. Y en esa hojita, en esa hojita que te voy a poner, ¿no? ¿Deseas que en el Perú se apruebe el aborto? Y acá te voy a poner sí, y acá te voy a poner no. Tú marcarás sí, sí, o marcarás no, dependiendo de lo que tú creas, dependiendo de lo que tú consideres correcto. Entonces, ese es un referéndum. Es una consulta al pueblo mediante un voto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? O vuelvo a repetir esta partecita. Primero que nada, entendamos qué es un referéndum. Un referéndum es una consulta al pueblo, pero ¿cómo se le consulta al pueblo? Mediante un voto. El pueblo tiene que votar si se aprueba algo o si no se aprueba algo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Listo, muy bien. Mira, ahora continúo la explicación. Como te decía de antes, alumnito, no es que Fujimori haya impuesto del todo a la Constitución. ¿Por qué? Porque Fujimori va a aprobar mediante un referendo la creación de una nueva Constitución. O sea, profesor, ¿qué es lo que hizo Fujimori? Le consultó al pueblo. ¿Qué le preguntó? Le dijo, ¿quieres una nueva constitución? ¿Sí o no? ¿Y la gente qué dijo de ese entonces? ¿Que se creara una nueva constitución o que no se creara una nueva constitución? Exacto, Pablo. La gente le dijo que sí. Está bien, Fujimori, crea una nueva constitución.
¿Y cuándo se aprobó, o cuándo aprobó la gente, mediante referéndum, la creación de esta nueva constitución? El 31 de octubre de 1993. ¿Ok? Quizá Fujimori tuvo muchos errores, es cierto, y también de cierta manera algunos aciertos, pero esto también personalmente yo creo que sí fue un acierto, ¿no? O sea, no es que del todo haya impuesto Fujimori la constitución, porque le preguntó al pueblo de ese entonces si quería una nueva constitución, y ellos dijeron que sí. ¿Y cuándo lo aprobaron? El 31 de octubre de 1993. A partir del 31 de octubre de 1993, Alunito, los 80 integrantes del Congreso Constituyente empezaron a elaborar la Constitución. Ponen a hacer artículo 1, artículo 2, capítulo 1, capítulo 2. Empiezan a hacer toda la Constitución. Pa. A las finales, Alunito, ¿cuándo se promulgó o aprobó la nueva Constitución? La nueva Constitución se aprobó recién el 29 de diciembre de 1993. O sea, después de un mes de que el pueblo dijo que sí a la nueva Constitución, se aprobó recién el 29 de diciembre de 1993. Recién terminó de elaborarse la Constitución ahí, el 29 de diciembre de 1993. Ojo, por cierto, alumnito, la palabra referéndum fue una pregunta de examen de admisión. ¿Ah? Preguntaron sobre el referéndum. A ver, no te voy a decir qué es referéndum. A ver, dime tú, ¿qué es un referéndum? ¿Qué es un referéndum? ¿Es una qué? Muy bien, Pablo, es una consulta al pueblo. ¿Pero mediante qué? ¿Cómo se le puede consultar al pueblo? Muy bien, se le puede consultar mediante un voto. Perfecto. Ahora sí, eso fue pregunta de examen de admisión. Por favor, atentos ahí. Recuerda, un referéndum es una consulta que se le hace al pueblo, pero ¿cómo se le va a consultar? Mediante un voto. ¿Ya? Eso me había olvidado de decirte que había sido una pregunta de examen de admisión. Muy bien, vuelvo a repetirte, la Constitución fue promulgada, fue aprobada ya recién el 29 de diciembre de 1993. Se demoró casi un mes, ya un mes para elaborarse esa Constitución. Ahora, tú sabes que una vez que ya se aprueba algo, tiene que publicarse, ¿no es cierto?, en el Diario Oficial del Perú. ¿Y cómo se llama ese Diario Oficial del Perú? En el Diario Oficial El Peruano, ¿ya? Entonces, al día siguiente se publica en el Diario Oficial El Peruano, y eso fue el 30 de diciembre de 1993. El 30 de diciembre de 1993. Ahora, ¿cuándo entró en vigencia? O sea, ¿cuándo entró en acción nuestra Constitución? ¿Cuándo generalmente tiene que entrar en acción una norma? ¿Al día siguiente o después de 2 días? ¿Cuándo entra en vigencia una norma? ¿Al día siguiente o después de 2 días o después de una semana? Al día siguiente. Claro, muy bien, Pablo. O sea, una vez que se publicó en el diario oficial El Peruano, que es el diario oficial del Perú, Alunito, supuestamente al día siguiente se tiene que entrar en vigencia nuestra Constitución. O sea, el 31 de diciembre tiene que entrarse en vigencia sí o sí nuestra actual Constitución. Y te pregunto, ¿lo hizo? Claro que lo hizo, claro que lo hizo. Pero recuerda, Alunito, es 31 de diciembre de 1993. ¿Qué está pasando un 31 de diciembre de 1993?
¿Qué ocurre un 31 de diciembre de todos los años? ¿Qué se celebra? Año nuevo. Año Nuevo, ¿no es cierto? Ahora, pregunto, si es Año Nuevo, ¿se ejecutará al 100% la nueva Constitución? No, no se va a ejecutar al 100% la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay instituciones públicas que no abren ese día. La gente está en otras. Entonces, con rigor, con verdadero rigor, no entra en vigencia el 31 de diciembre de 1993. Con verdadero rigor al UNITO entra el 1 de enero de 1994, porque el 31 de diciembre no pasa nada. El 1 de enero de 1994, ahí entra en vigor. Pero te pregunto, legalmente, ¿cuándo entró en vigencia la actual Constitución? Legalmente. Exacto, el treinta y 31. uno de diciembre de 1993. Pero con rigor, verdaderamente ya con fuerza, ¿cuánto ingresa? El primero. El El primero. primero, el 1 de enero de 1994. Alumno, Sencico, nuevamente Sencico, hijita. Sencico nuevamente. Sencico preguntó el año 2020, creo, preguntó, ¿cuándo entró en vigencia la actual Constitución de 1993? Pero con rigor puso. ¿Cuándo entró en vigencia con rigor la actual Constitución? Legalmente ya sabemos que entró el 31 de diciembre de 1993, pero con rigor, con verdadera fuerza, el 1 de enero de 1994. Y ahí marcaba esto de acá, al ojo. Profesor, ¿y me vino esto de acá? Me vino el 31 de diciembre de 1993, no te vino en las respuestas. Por lo tanto, la única que te quedaba era esta de acá. ¿Ya? ¿Cómo actual, Pablo? No entiendo. Puedes prender tu micrófono mejor, sería. ¿Cómo actual, Pablo? No puedes prender tu micrófono, Pablo, porque no te entiendo mucho. Ya bueno, igual, como te menciono, Lunito, son básicamente, si yo te preguntara, tú tienes que, a ver, vamos a hacer un ejemplo de preguntas. Mira, pregunto, ¿cuándo entra en vigencia la actual Constitución de 1993? ¿Tú qué respondes? El No se escucha. 31. ¿El qué? Ya, muy bien. ¿Cuándo entra en vigencia la actual Constitución de 1993? 31 de diciembre de 1993. Ya está. Pero ahora si yo te preguntara, ¿cuándo entra en vigencia, pero con vigor, la actual Constitución de 1993? ¿Ahí qué respondes? 1 de enero de 1994. Ojo, son diferentes preguntas, ¿ah? No son preguntas iguales con diferentes formas de preguntar, ¿no? Son diferentes preguntas. Con rigor, verdaderamente se aplicó la Constitución el 1 de enero de 1994, porque el 31 de diciembre toda la gente está celebrando. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Sánchez, ¿sigue viva? Sí, profesor. En su clase no Almirón, me duermo. En Almirón, las otras sí. Almirón ya murió, está por ahí. Hoy día, No, mira, aún está vivo, profesor. al comienzo me dijo, profesor,
Hoy día se lo prometo, profesor, no voy a morir un día. Y mira, ya está por ahí tirando su baba por ahí según su almohada. De verdad, sí, entró primerita todavía. Dije Almirón. Profesor, hoy día no, profesor. Es que lo que pasa es que Almirón trabaja. Almirón para trabajando, dice, y a las 5 salió cuando llega a su casa dice que se pone a lavar, se pone a hacer sus cosas. Por eso para cansar. Pero bueno, es normal, pues, ¿no? Pero ella lo intenta, eso es importante. Muy bien. Ahora sí, Alunito, ¿hasta ahí alguna duda, alguna consulta, algo que no hayas podido entender? Todo claro, ¿no? Listo, muy bien. Continuamos. Otro dato importante. Ya, bueno, luego de que se aprobó, se promulgó la Constitución, entró en vigencia, Alunito, ya lo votaron a Fujimori, pues, ¿no? En el año 2000 lo votan a Fujimori. Bueno, él no lo votan, él renuncia, ¿no? Y luego lo votan. El Congreso no acepta su renuncia y ¿qué hace? Lo votan del cargo de presidente, ¿ya? Y después de Alberto Fujimori, ¿quién entra a gobernar? ¿Quién entra a gobernar después de Alberto Fujimori? Una persona que le gusta mucho esto, hijito. ¿Quién entra a gobernar después de Alberto Fujimori? Toledo. Muy bien, claro. Alejandro Toledo, pues sí. Ese señor cuando ingresa, él saca una ley. Él saca la ley 27600. El presidente Alejandro Toledo con la ley 27600 Salomito, él va a quitar, él va a suprimir la firma de Alberto Fujimori de la Constitución de 1993. Si tú revisas todas las anteriores constituciones, la de 1823, 26, 28, 1979, tú revisas todas las constituciones y tienen firma del presidente que lo aprobó. Pero sin embargo, nuestra constitución no tiene la firma de Alberto Fujimori. ¿Y por qué no tiene? Porque Alejandro Toledo hizo que se eliminara esa firma. ¿Ok? Eso no ha venido todavía en pregunta de examen de admisión, pero lo que viene sí ha venido en pregunta de examen de admisión, alumno. La pregunta de examen de admisión fue la siguiente. ¿Cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado? Pero para tú poder responder de manera certera a esta pregunta, ¿cuál es el fin supremo o el fin más importante que tiene la sociedad y el Estado? Tú tienes que haber leído la Constitución. Si tú no has leído la Constitución, alunito, tú estás muerto. Profesor, entonces, ¿cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado? ¿Cuál es el, la finalidad más importante que tiene la sociedad y el Estado? Bueno, su finalidad, alunito, es la defensa de la persona humana. O sea, defender al humano es el fin más importante que tiene la sociedad y el Estado. Defender a la persona humana, pero también defender el respeto de su dignidad. Ojo, eso fue pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado? Y tú tienes que responder ahí la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. ¿Eso en dónde está, profesor, en la Constitución? En el artículo 1. Profesor, malo que me mete flor usted. Vamos a revisar la Constitución. Ya, eh, voy a presentar aquí la Constitución para que tú puedas ver mismo por tus propios ojos y no te olvides. Vuelvo a repetirte, ¿cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado? No te olvides, ¿ah? El fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Mira, la pregunta es, ¿cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. ¿Se entendió hasta ahí?
No te vayas a olvidar, artículo 1 de la Constitución. En el artículo 2 ya vienen los derechos fundamentales de la persona. Derecho a la vida, a la identidad, a la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. Hasta ahí, ¿se comprendió, muchachos? Yo sé que esta parte es la parte más pesada, yo lo sé, muchachos. Pero ya vamos a acabar. Hablar de la Constitución es pesadísimo, pesadísimo. Muy pocos sobreviven, pero recuerda que las preguntas más trancas, sinceramente, vienen de Constitución. Las preguntas bien trancas vienen del tema Constitución. Si tú no dominas el tema Constitución, vas a tener muchos problemas al momento de responder. Por eso es que tengo que lamentablemente estructurar así el tema, ¿no? En base a lo que va a venirte y lo que ya te vino. Porque el tema Constitución no es un tema fácil de explicar, es un tema bastante complejo. Muy bien, ya hablamos lo primerito, hemos hablado de los datos generales, ahora que toca hablar de la estructura de la Constitución Política del Perú. Pregunto, muchachos, una constitución política a nivel mundial, ¿cuántas estructuras necesita tener? ¿O cuántos órganos necesita tener? ¿Cuántas estructuras o partes tiene una constitución, Alonso? Vamos, muchachos. ¿Cuántas estructuras o partes tiene una constitución? ¿Cuántas estructuras o partes tiene una constitución? ¿Dos, tres, cuatro o cinco? Tiene dos partes o dos estructuras. ¿Cuáles serían esas dos estructuras o partes que tiene una constitución? La primera empieza con D y la otra empieza con O. ¿Cuál sería? Murieron por ahí, creo ya. O sea, Dogmática. muy bien, la parte dogmática y la parte Orgánica. Oh, sí. orgánica. Muy bien, perfecto. La parte dogmática y la parte orgánica. Ojo, repito. Una constitución a nivel mundial tiene que tener principalmente estas dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica, sí o sí, ¿ok? Pero Lunito, nosotros al hablar de la estructura o las partes de nuestra constitución, de la constitución de 1993, te pregunto, ¿tendrá estas dos partes? ¿Tendrá la parte dogmática y orgánica? ¿Sí o no? Nada más, ¿sí o no? Sí, lo tiene, claro que lo tiene, pero la estructura de nuestra constitución es diferente. O sea, ¿tiene estas dos? Sí, pero ¿tiene más estructuras? Sí, tiene más estructuras. Profesor, la parte dogmática y la parte orgánica, ¿dónde están en la constitución? Acá. En los 6 títulos, los 26 capítulos y los 206 artículos, ahí se encuentra la parte dogmática y también se encuentra la parte orgánica, ¿no? La parte dogmática y la parte orgánica, ahí se encuentra en estas de acá. Pero, Alunito, la estructura de la Constitución Política del Perú tiene 6 partes, ok, tiene 6 partes. En la segunda, en la tercera y en la cuarta se encuentra ahí la parte dogmática y orgánica. Pero hay otras partes más que tiene la Constitución. Por ejemplo, la primera parte de nuestra Constitución es el preámbulo. Profesor, ¿qué va en el preámbulo? Es una pequeña introducción hacia lo que vas a leer de la Constitución. Ya, el preámbulo es una introducción, nada más.
¿ya? Luego del preámbulo están los 6 títulos, 26 capítulos, que son parte de de los 6 títulos, y los 206 artículos. Esos 206 artículos están en los diferentes capítulos que te he mencionado. Luego, ¿qué viene? Luego viene recién disposiciones transitorias. ¿Cuántas disposiciones transitorias hay, profesor? Hay 16 disposiciones transitorias. Profesor, ¿qué es una disposición transitoria? Una disposición transitoria, alumnito, es una disposición que permite pasar de la constitución anterior a la constitución nueva. ¿Ya? Vuelvo a repetir, una disposición transitoria serían normas o artículos que van a permitir que la constitución anterior pase a la nueva constitución. Por eso se le llama transitorias, porque ayudan a transitar de la constitución anterior a la constitución actual. ¿Ya? Y por último, tenemos que en la parte final de la constitución va a haber una declaración. Profesor, ahí en esa declaración, ¿de qué se habla? Se habla de la Antártida. Alunito, el Perú tiene una parte de la Antártida. Hay varios países que tienen una parte de la Antártida y uno de esos países es el Perú. Mi pregunta es, ¿cómo se llama la estación científica que tiene el Perú en la Antártida? ¿Cómo se llama la estación científica que tiene el Perú en la Antártida? Mira, es un nombre súper conocido. Esa estación científica del Perú en la Antártida se llama Machu Picchu, ¿ok? Así se va a llamar la estación científica que tiene el Perú dentro de la misma Antártida. Ahora, no vayas a creer, profesor, ¿y puedo ahí poner mi choza o no, profesor, ahí en la Antártida? No, ok, muy bien, Sandoval. Uno no puede ir a poner su choza ahí en la Antártida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros somos dueños de una partecita de la Antártida, pero no podemos utilizarlo como un lugar de vivencia. Solamente sirve para qué? Para hacer investigaciones, nada más. No sirve para vivir, sirve para hacer investigaciones y nada más. Y nuestra estación científica del Perú en la Antártida se llama Machu Picchu. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, Lunito? ¿Alguna duda por ahí? Listo, muy bien. Ahora, de lo único que sí te pido que tengas que estudiar es esto de acá. Los 6 títulos. ¿Cómo se llaman los 6 títulos, profesor? Se llama el primer título, de la persona y la sociedad, del Estado y la nación, del régimen económico, el cuarto, de la estructura del Estado, el quinto, de las garantías constitucionales y el sexto, de la reforma constitucional. De estos 6 títulos, sí tienes que más o menos aprenderte el nombre, pero sobre todo tienes que aprenderte más qué es el sexto título, cómo funciona el sexto título. Eso es lo que te tienes que aprender más, cómo funciona el sexto título. La reforma constitucional o la reforma de la Constitución. Pregunto, ¿qué entiende usted por reforma? Ojo, una cosa es referendo y otra muy diferente es hablar de reforma. ¿Qué significa reforma? Voy a reformar algo, dices. ¿Qué es reforma? Oye, Julián, voy a reformar esto. Oye, Matías, voy a reformar esto. ¿Qué quiere decir reforma? Reforma significa, a ver, por ahí tenemos un comentario. No, actividad normativa no. Una palabra simple, nada más. Muy bien, Pablo. Reformar significa modificar, nada más. Reformar significa cambiar. Ahora, si yo hablo de reforma de la Constitución,
de qué yo estoy hablando? Si yo hablo de reforma de la Constitución, ¿de qué voy a hablar? Del cambio, pero no va a ser de una ley. Si dice reforma de la Constitución, tienes reforma de la Constitución, el mismo nombre te lo dice. Reforma de la Constitución, ¿qué será? Cambio de una Constitución. Ok, muy bien, perfecto, Pablo. O sea, eso simplemente es una reforma de la Constitución. Es el cambio de una Constitución. O sea, profesor, ¿se puede cambiar la Constitución? Claro que se puede cambiar. Nuestra Constitución se puede cambiar. ¿Ya? Y ese último es la última cosa que vamos a hablar de este tema. Profesor, ¿eso ha venido en examen de admisión? Por supuesto. Ha venido una pregunta sobre la reforma de la Constitución, o sea, sobre el cambio de una Constitución. Ha venido ya. Entonces, por eso necesitamos terminar con esto y cerramos muy bien la clase del día de hoy. Y empezamos con la respectiva práctica que nos está esperando. Yo sé que es muy cargado, muy pesado, alumno, definitivamente ese tema. Lo estoy haciendo lo más didáctico posible, lo más fácil posible, pero ya eh, necesito de ti, ¿no? Esta es la última parte, alumno, y terminamos con la clase, ¿ya? Reforma de la Constitución. Recuerda que cuando nosotros hablamos de la Constitución, hablamos simplemente del cambio de una Constitución. Ya hablamos del cambio de nuestra Constitución en este caso. Y profesor, todo lo que yo tenga que saber sobre el cambio de Constitución, ¿en qué artículo lo veo? Lo ves en el artículo 206. ¿Revisas la Constitución? ¿Quieres saber sobre el cambio de Constitución? Pues tienes que ir a revisar el artículo 206. ¿Ya? El artículo 206. Muy bien. Ahora sí. Primero que nada, hay que saber quiénes son los que pueden tener una iniciativa de reforma constitucional. O sea, ¿quiénes pueden iniciar un cambio en la Constitución? Los que pueden iniciar un cambio, una modificación, una reforma en la Constitución son tres. El primero, el presidente de la República. El segundo, los congresistas. Y los terceros, el pueblo. Profesor, el presidente, el congresista y el pueblo pueden cambiar la Constitución, pueden iniciar el cambio de una Constitución. Sí, alumno. El presidente de la República, por ejemplo, o el expresidente de la República, Pedro Castillo, por ejemplo, ese señor, ni bien estaba en campaña, empezó a decir, voy a cambiar la Constitución, que esto, que lo otro, y él hacía, hablaba siempre que salía, cambio de Constitución, cambio de Constitución. Te pregunto, ¿verdaderamente podía cambiar la Constitución o no? ¿Podía o no podía cambiar la Constitución el expresidente de la República, Pedro Castillo? Ya está muerto. Ya ¿podía o no podía cambiar? A ver, Pablo, por fin, muy bien. Sí podía cambiar, pero una cosa es lo que se quiera y otra cosa es lo que se pueda. ¿Quería cambiar la Constitución? Sí, pero ¿podía cambiar la Constitución? Disculpa, ¿tenía las posibilidades de cambiar la Constitución? No. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, por más que quiera, no va a poder, porque no tenía el apoyo de quién, del Congreso. Y el Congreso es el que tiene que aprobar el cambio de Constitución. ¿Ya? Vuelvo a repetirte, los tres elementos que pueden cambiar la Constitución son el presidente, el congresista y el pueblo. Sin embargo, para que pueda cambiarse la Constitución, ¿quién lo tiene que aprobar? Lo tiene que aprobar el Congreso. ¿El presidente quiere cambiar la Constitución? Perfecto, no hay problema. Pero ¿quién lo tiene que aprobar luego? El Congreso. ¿El mismo Congreso quiere cambiar la Constitución? Puede. Pero ¿quién lo tiene que aprobar? La mayoría de congresistas. ¿El pueblo quiere cambiar la Constitución? Puede. Pero ¿quién tiene que aprobar ese cambio de Constitución?
el Congreso. ¿Te das cuenta? O sea, estos tres pueden cambiar la Constitución. Sin embargo, quien lo tiene que aprobar es el Congreso. El Congreso es el que aprueba este cambio de Constitución. Oye, Jesús, levántate, Jesús. Acá se ve tu cámara, pues acá hace rato que te veo. Está asustado, Jesús. Está asustado para apagar su cámara. Muy bien. La cosa es que ya te levantaste, Jesús. Eso es lo importante. Ahora, vuelvo a repetir, ¿no? Los que pueden cambiar la Constitución son el presidente, el Congreso y el pueblo. Pero pregunto, por más que ellos quieran, a las finales, ¿quién lo tiene que aprobar sí o sí ese cambio de Constitución? Muy bien, Pablo, lo tiene que aprobar sí o sí el Congreso. ¿Ya? Ahora, explicamos un poquito más. Quizás no te venga en examen de admisión, pero igual explicamos un poquito más. Por ejemplo, el presidente de la República puede cambiar la Constitución, pero lo tiene que aprobar el Congreso. Pero antes de que lo apruebe el Congreso, lo tiene que aprobar ¿quién? El Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros primero tiene que decir, ¿sabes qué? Ministro de Educación, el ministro de Cultura, el ministro de Transporte, todos ellos tienen que decir, está bien, presidente, usted puede aprobar, puede cambiar la Constitución. Una vez que el Consejo de Ministros apruebe, recién el presidente de la República lo consulta al Congreso. Y si el Congreso acepta al UNITO, si el Congreso acepta, recién se cambia la Constitución. Ahora, los congresistas también pueden hacerlo, también pueden cambiar la Constitución, pero tienen que aprobarlo la mayoría de congresistas. El pueblo también puede, el pueblo también puede, pero no es que de frente va a ir. ¿Sabes qué, Congreso? Quiero cambiar la Constitución, por favor. No. El pueblo, si el pueblo quiere cambiar la Constitución, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener las firmas del 0,3% de la población electoral. ¿Ok? Profesor, entonces, por lo menos el 0,3% de la población electoral en el Perú, o sea, la población que vota en el Perú, ¿cuánto sería? Equivaldría más o menos a 500.000 personas, algo menos de 1 millón de personas, equivale 0,3% de la población. Entonces, si hay firmas que digan que que en el cual diversos pobladores digan que es necesario el cambio de constitución, entonces al UNITO el pueblo puede presentarse ante el Congreso para que se cambie la constitución. Mira, vuelvo a repetir, para que el pueblo pueda cambiar la constitución, primero tiene que recolectar firmas, ¿ok? Firmas de cuánto aproximadamente, del 0,3% de la población. Tiene esas firmas al UNITO y recién va al Congreso y le dicen, queremos cambiar la constitución, aquí el 0,3% de la población ha dicho que quiere cambio de constitución y queremos cambio de constitución. Entonces se tiene que hacer ese cambio de constitución. Pero ahora el UNITO, ojo, aquí viene el dato importante y lo que vino en examen de admisión al UNITO. Mira, recuerda, pregunto nuevamente, si el presidente del Perú, si el congresista de la República y si el pueblo quieren cambiar la constitución, primero que nada, ¿quién lo tiene que aprobar? El poder. El Congreso. El Congreso. Los tres pueden cambiar la constitución, ¿ah? Presidente, congresista y el pueblo. Pero para que cambien la constitución, primero que nada, ¿quién lo tiene que aprobar? El Congreso. ¿Ya? El Congreso. Pero el Congreso lo tiene que aprobar en 2 legislaturas sucesivas. Profesor, ¿qué es eso? Español, profesor. ¿Qué es una legislatura? Una legislatura, al UNITO, es lo siguiente. Mira, guíate de esto, por favor. Aquí está el concepto clave para poder entender legislatura. Una legislatura es un periodo de funcionamiento del Congreso. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Una legislatura es el periodo en el cual funciona, está activo el Congreso. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir que hay periodos de descanso
o de vacaciones en el Congreso. No es que los congresistas van a trabajar todos los días, mañana, tarde y noche, no, alunito. Hay un periodo de funcionamiento y también hay un periodo de desactivación del Congreso. Pero la legislatura, en conclusión, ¿qué es? Es un periodo de funcionamiento. Es un periodo en el cual el Congreso está activo, los congresistas están trabajando. Y al año, profesor, o en un año, profesor, ¿cuántas legislaturas hay? ¿O cuántas legislaturas aparecen? 2 legislaturas. O sea, en un año, profesor, ¿funciona 2 veces el Congreso? Sí. Recuerda que legislatura es el periodo del funcionamiento del Congreso. Muy bien, Samuel Chis. A ver, ahora, profesor, ¿cuándo ocurre la primera legislatura? O sea, ¿cuándo empieza a funcionar el Congreso? Inicia el 27 de julio y termina el 1 de diciembre. Profesor, del 1 de diciembre hasta el 1 de marzo, profesor, ¿qué pasa? Del 1 de diciembre hasta el 1 de marzo, alumnito, hay vacaciones. O sea, el Congreso no está activo. El Congreso está desactivado. Y luego que se llega al 1 de marzo, alumnito, empieza la segunda legislatura. O sea, el Congreso vuelve a funcionar. Claro, como dice Pablo, vacaciones. Ahora, hay una segunda legislatura. ¿Eso qué quiere decir? Que el Congreso vuelve a funcionar. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo empieza la segunda legislatura? El 1 de marzo y termina el 15 de junio. Ahora, ¿qué pasa del 15 de junio hasta, disculpa, ¿qué pasa? Voy a borrar esto. ¿Qué pasa del 15 de junio hasta el 27 de julio? ¿Qué El ocurre? Congreso está ¿El Congreso trabaja? No, el el Congreso Congreso. está de vacaciones. ¿Cuándo trabaja? En la primera legislatura trabaja del 27 de julio al 1 de diciembre. En la segunda legislatura, del 1 de marzo al 15 de junio. ¿Ya? Ahí trabaja. Pero en los demás días descansa. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ojo, como te vuelvo a repetir, alumnito, para que, para que para que el presidente, para que el congresista y para que el pueblo puedan cambiar la constitución, ¿quién lo tiene que aprobar sí o sí? Muy bien, lo tiene El que aprobar, Congreso. exacto, el Congreso. Pero el Congreso lo tiene que aprobar en 2 legislaturas, o sea, en 2 periodos de funcionamiento. O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí lo tiene que aprobar el Congreso. Aquí lo tiene que aprobar el Congreso. Ahora supongamos que aquí no lo aprueba el Congreso. Te pregunto, ¿se podrá cambiar la Constitución? No, profe. No se va a poder cambiar la Constitución, ¿sí? Ahí está, pues. Entonces tienen que ser 2 legislaturas, o sea, 2 periodos de funcionamiento del Congreso sucesivas, ya, sucesivas. La primera y la segunda tienen que aprobarse sí o sí. Muy bien, muchachos. Ahora sí, hay que saber ahora cuántos votos se necesita tener para aprobar la Constitución. Si, por ejemplo, 2/3 de los congresistas, que son 130, si ellos votan a favor del cambio de Constitución, no va a haber ningún referéndum. Recuerda, un referéndum, ¿qué era? ¿Qué era un referéndum? Es una consulta, a ver, por ahí están escribiendo muy bien, Pablo. Referéndum es una consulta al pueblo. Pero ¿cómo se le consulta al pueblo? Mediante un voto, perfecto.
Profesor, entonces, ¿cómo es el referéndum? O sea, le preguntan al pueblo, pues. Le preguntan mediante un voto, si quiere o no quiere. Ese es el referéndum, preguntarle al pueblo mediante su voto si quiere o no quiere. Ahora, ¿Y si estoy ¿cómo, parcial? cómo? O sea, ¿y si estoy neutral? ¿No Igual hay? tienes que votar, sí o no. Si Ah, eres neutral, pondrás no, ¿me entiendes? Ahora, vuelvo a repetir. Supongamos que hay 87 votos de los congresistas que están a favor, o inclusive hay 87 a más. Recuerda que los congresistas son 130. Entre 87 congresistas y 130 congresistas están a favor. Más de 87 congresistas están a favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No hay referéndum. O sea, el pueblo no decide si aprueba la Constitución o no. Pero ahora supongamos que en el Congreso van a votar menos de 66 personas a favor disculpa, 66 personas a favor votan por el cambio de Constitución. 66 congresistas votan a favor del cambio de Constitución. Entonces, si hay 66 votos al unito, ¿qué pasa? Ahí sí va a referéndum. O sea, si hay 66 congresistas que están a favor del cambio de Constitución, tiene que haber referéndum. O sea, se le preguntará al pueblo si quiere cambio de Constitución o si no quiere cambio de Constitución. ¿Se entendió? Entonces, en conclusión, si a ti te preguntara, para que haya un cambio de constitución, ¿qué se necesita? Tú respondes ahí. Se necesita de que el Congreso apruebe en 2 legislaturas sucesivas la constitución, la nueva constitución. Ya, vuelvo a repetirte, eso fue pregunta de examen de admisión. ¿Se comprendió hasta ahí? Está muy pesado, ¿no? sí, profesor, sí. Claro, recientemente hacía a comer y recién estás ingresando, por eso. A Está ver, contundente, profe. contundente, contundente. A ver, vamos a empezar de nuevo. Ya la gente Vitamina, profe. está reviviendo, está reviviendo. Mira, estamos hablando de la reforma de la Constitución. Por favor, quiero que esto quede 100% concreto, porque esto ha venido y yo sé que va a venir nuevamente en un futuro próximo examen de admisión de Censico, muchachos. Por eso es importante conocer mucho de este tema, saber de este tema, ¿ya? De la llamada reforma de la Constitución. Primero que nada, ¿qué significa reformar? La misma palabra te lo dice, pero ¿qué significa reformar? Cambiar. Claro, muy bien. Significa cambiar o significa modificar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de reforma de constitución, ¿de qué hablamos? Del cambio o la modificación de qué? De una, de una constitución. Eso simplemente es reforma de la constitución. Es el cambio o la modificación de una constitución. Nada más. Cosa simple. Ahora, lo que necesitamos saber es lo siguiente. ¿Quiénes pueden ser los que pueden iniciar una reforma constitucional? Los que pueden iniciar un cambio en la Constitución son tres. Uno, puede ser el presidente de la República. Dos, los congresistas de la República. Y tres, el pueblo. Esos tres pueden cambiar la constitución política del Perú. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Pedro Castillo decía, ¿no? Como te decía antes, quiero cambiar la constitución, ¿no? Cuando iba pueblo por pueblo decía, no, quiero cambiar la constitución. Te pregunto, ¿podía o no podía? Sí, profe. Sí podía cambiar la constitución. Ahora, una cosa es querer, pero otra cosa muy diferente, como te decía antes, es poder. Ahora, obviamente Castillo quería, pero podía, no No, podía. profesor. ¿Y por qué no podía? Porque no tenía los votos en el Congreso.
Si bien es cierto, el presidente, el congresista y el pueblo, pues, pueden iniciar el cambio de la Constitución, pero ¿quién siempre los tiene que aprobar? El Congreso. El Congreso siempre tiene que aprobar ese cambio de Constitución. ¿Ya? Por más que seas presidente, igual el Congreso tiene que aprobarte ese cambio de Constitución. Por más que tú seas congresista, igualmente el mismo Congreso tiene que aprobar tu cambio de Constitución. Por más que tú seas parte del pueblo, igualmente el Congreso tiene que aprobar la Constitución, aprobar ese cambio de Constitución. ¿Ok? Pero el Congreso, ¿en cuántas legislaturas tiene que aprobar ese cambio ese cambio de Constitución? En dos, profe. Muy bien, en dos. Ahora, profesor, ¿qué es una legislatura? Una legislatura, como te decía antes, es el funcionamiento del Congreso. El Congreso no es que va a estar activo los 365 días del año, no. El Congreso tiene sus recesos. Y nosotros cuando hablamos en conclusión de legislatura, ¿de qué hablamos? De un periodo de funcionamiento del Congreso. O sea, es un periodo en el cual el Congreso está activo. Pregunto, en un año, ¿cuántas legislaturas o cuántas veces funciona el Congreso? Entonces, Dos legislaturas, ¿no es cierto? Hay dos legislaturas, ¿ya? Ahora, la primera legislatura inicia el 27 de julio y termina el 1 de diciembre. Te pregunto, alumno, ¿qué pasa del 1 de diciembre hasta el 1 de marzo? ¿Qué ocurre? se van de vacaciones. Exacto. Hay un receso en el Congreso, ¿ok? Y luego viene la segunda legislatura. La segunda legislatura empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Ahora, ¿qué pasa del 15 de junio hasta el 27 de julio? ¿Qué hay ahí? El Congreso está También se activo. van de vacaciones. Muy bien. Nuevamente se van de vacaciones. Entonces, yo te he dicho claramente que para que el presidente, el congresista o el pueblo puedan cambiar la constitución, lo tiene que aprobar el Congreso, pero en dos legislaturas, o sea, en dos periodos en el cual el Congreso funcione. Pero a ver, supongamos que en la primera legislatura, o sea, en el primer periodo de funcionamiento del Congreso, el Congreso dice que no. ¿Se va a cambiar la constitución? No, profesor. No, sí. Y si en la primera y en la segunda dicen que sí, ¿se cambia la constitución o no? Tampoco. Si en la primera y en la segunda dicen que sí, los congresistas, ¿se Ah, cambia la constitución o no? ahí sí. Ahí sí, pero ahora hay una cosa más. Hay que ver cuántos votos son los que aprueban, ¿ya? Acá no tiene que ver, por ejemplo, ya, son 130, la mitad, ¿cuánto sería? 65. No. O sea, profesor, tengo que conseguir 65 votos para que se apruebe, o 66 votos, o sea, la mitad más uno, para que se apruebe el cambio de constitución. No. En el cambio de constitución varía muchas cosas. Por ejemplo, supongamos que tú tienes de 87 votos favorables a más. O sea, tú tienes entre 87 y 130 votos de los congresistas, ¿ya? Tú tienes por lo menos 87, 88, 89, 90, o sea, o hasta 130 votos de los congresistas. Perfecto. Se va a aprobar rápidamente la Constitución. Pero ahora supongamos que tú tienes votos entre 66 y 87 votos de congresistas. Alunito, si tú tienes entre 66 y 87 votos de congresistas, ¿qué va a pasar? Se va a llevar esta constitución a referéndum, ¿ok? Tú vas a ir a referéndum, vas a referéndum. Te pregunto, ¿qué era referéndum? La consulta de la población, profe. Muy bien. Consulta popular o es una consulta al pueblo, pero ¿mediante qué?
Mediante el voto. mediante el voto. O sea, ahora se le va a consultar, como no hay, como los congresistas han votado a favor entre 66 y 87, bueno, le van a consultar al pueblo. Va a haber un referéndum, no le van a decir, pueblo, ¿quieres cambiar la constitución o no quieres cambiar la constitución? Le dicen. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no, pero ahora, si hay una gran mayoría que vota por el sí, entonces se cambia la constitución. Y si hay una gran mayoría que dice que no, pues no se cambia. Ahora, ¿qué pasaría si solamente se consigue 65 votos de congresistas? No se cambia la constitución. Exacto, no se va a poder cambiar la constitución. Muy bien, ahí nuestra estimada coordinadora va a llamar lista, muchachos. Atentos, por favor, ¿ya? Estimada coordinadora, ¿nos escuchas? Sí, profesor. Buenas noches, Buenas noches, chicos. buenas noches. Voy a proceder a llamar lista, Sí, sí, ¿ya? no sé. A ver, todos atentos, por favor. Eric Valverde, Pablo Eslava, Un ratito, por favor, discúlpame que te interrumpa. Miren, muchachos, ahorita son las 9:03. Supongamos que termina más o menos nuestra estimada coordinadora de llamar lista a las 9:05. Entonces nos damos un receso de 15 minutos, ¿ya? 9:20 regresamos, ¿ya? Después del receso, después de 15 minutos regresamos. Vayan a cenar, a lavarse la cara, qué sé yo. Pero sigue, ojo, después de esto sigue la práctica, ¿ya?